del encuadre, una parte fundamental de la situación terapéutica y que, sin embargo, está diferencialmente tratada según la escuela terapéutica a la que nos refiramos. Sea cual sea, el encuadre es un concepto implícito o explícitamente tratado y abordado que define el modo de funcionamiento y el espacio de seguridad en el cual el paciente se inserta para llevar a... El encuadre es un concepto que, al ser expuesto ante el paciente, explícitamente abordado al comienzo del proceso terapéutico, disminuye la incertidumbre que éste pueda presentar ante las diferentes dimensiones: tiempo, horario, citas, dinero, formato de terapia, tipo de actividades, etcétera, etcétera. El encuadre, visto desde cualquier escuela o modelo teórico y terapéutico, se refiere al menos a aspectos estructurales, administrativos y organizativos de la terapia. Eso incluye aspectos relacionados con la organización temporal, la frecuencia, la duración de las sesiones, el largo o duración total de la terapia. Pero también incluye aclaración en relación a la modalidad de terapia, ya sea esta grupal, individual, o la posibilidad de que participen o no otras personas del espacio terapéutico, ya sean coterapeutas o incluso que puedan o no participar familiares, la pareja, los hijos, etc. Debemos pensar que la mayor parte de los pacientes que acuden en España a terapia probablemente no podrían identificar el tipo de terapia que desean realizar ni cuáles son dichas posibilidades. Robert Joseph Lange, un psiquiatra y psicoanalista, acuñó el término encuadre para referirse al establecimiento de límites o reglas básicas relacionadas con los aspectos contractuales de la terapia. Desde su planteamiento, el mantenimiento de un encuadre fijo puede ser claramente beneficioso para determinados pacientes y puede generar en otros una gran ansiedad, haciendo incluso fuertes intentos por modificar y quebrar el encuadre. Los esfuerzos del terapeuta por mantener las reglas de la psicoterapia constituirán en este modelo un aspecto de intervención fundamental que influirá sobre otros aspectos y dimensiones de la interacción y experiencia terapéutica. Desde fuera, la psicoterapia, los espacios terapéuticos, las sesiones con el psicólogo o la psicóloga se ven de manera generalmente muy incierta, pero no por ello faltos de curiosidad o interés. Hay elementos claves del encuadre que han sido de manera muy reiterativa, tratados incluso desde el humor. Permítanos a continuación mostrar precisamente desde allí, desde el humorístico, algunos ejemplos del interés que suscitan ciertos aspectos de las situaciones de terapia. A continuación mostrar precisamente desde allí, desde el humorístico, algunos ejemplos del interés que suscitan ciertos aspectos de las situaciones de terapia. Existe mucha curiosidad por el tipo de problemas que se tratan en terapia, así como las técnicas que se utilizan en ella. Y, por supuesto, el valor económico de las mismas. Otro tema relacionado directamente con el encuadre es cómo se resuelve el espacio de duración de una sesión y su finalización. Del mismo modo, es de interés el significado de la distribución y disposición de los elementos o muebles que forman parte del espacio físico de una sesión. Si bien esta viñeta humorística no trata realmente el tema de la finalización de las terapias, nos pareció graciosa. Sin embargo, queremos resaltar que el final de una terapia es también un elemento necesario de entrar en el concepto de encuadre. Más adelante veremos por qué y cómo. Si nos hacemos la pregunta de cuándo se explica e informa al paciente acerca de los límites del encuadre o de la situación terapéutica, probablemente nos responderemos que durante la primera sesión, cosa que es cierta, pero no es exclusivamente allí donde deberemos tratar este asunto. Por una parte, es necesario definir claramente al principio los límites de la situación terapéutica en una serie de dimensiones. Sin embargo, también será necesario hacerlo al final de la intervención, cuando hayan cambiado las condiciones, es decir, cuando se deba preparar el alta y seguimiento del paciente, si corresponde, o al menos cuando se deba explicar la forma de cierre de la terapia. Pero en la fase de desarrollo de la intervención, es probable que sea también necesario volver a reencuadrar la situación terapéutica, algo así como volver a ajustar los límites. El tratamiento explícito del encuadre ha estado incluso regulado deontológicamente. Por ejemplo, el Código Ético de la Asociación Europea para la Psicoterapia, ya del año 1995, en su apartado 5, declara: antes de iniciar el tratamiento psicoterapéutico, los psicoterapeutas están obligados a comunicar al cliente, paciente, sus derechos, haciendo especial hincapié en lo siguiente: el método psicoterapéutico empleado, si es conveniente para el proceso psicoterapéutico, y las condiciones, incluyendo la política de cancelación. Alcance y probable duración del tratamiento psicoterapéutico. Condiciones económicas del tratamiento. Coste aproximado, reclamaciones de seguro, pago por sesiones perdidas, etc. Confidencialidad. Procedimientos de reclamaciones. Al paciente debe dársele la oportunidad de decidir si desea iniciar la psicoterapia y, en ese caso, con quién. Por dar un cierto orden a los contenidos del encuadre, los clasificaremos en 4 áreas o dimensiones. La primera de ellas, que ha sido la más referida, es la que podríamos llamar dimensión administrativa y organizativa. La segunda, aquella referida a la información recabada y su tratamiento. La tercera, la dimensión referida al cliente, es decir, aquella que atiende las dudas y creencias que el paciente y cliente tiene acerca del encuadre. Y por último, la dimensión referida a la relación terapéutica, siendo esta formada por un profesional y por uno o varios clientes o pacientes que se situarán en roles diferentes en la terapia. El encuadre, por su explicitación o información al paciente, no está lejos de estar influido por el estilo terapéutico y, como ya hemos dicho también, por el modelo terapéutico que se utilice o en el cual el terapeuta se enmarque. Os proponemos identificar cuál sería el modo más adecuado para un encuadre según la escuela y modelo que os representa y también el estilo terapéutico que os caracteriza. Un modo habitual, restringido, de atención al administrativo sería el siguiente.
José, el modo de trabajo en esta terapia que comienzas hoy se realiza de la siguiente manera. Durante 2 sesiones, la de hoy y una durante la próxima semana, evaluaremos tu situación y al finalizar dicho periodo te presentaré un informe verbal con las conclusiones y una propuesta de tratamiento. Todas las sesiones duran 60 minutos, sean de evaluación o de tratamiento, y valen 70 euros. El pago se realiza a la secretaria y se lleva a cabo al finalizar cada sesión. En el caso de anulación de una cita, cosa que te pido que se realice las menos veces posible para mantener un tratamiento continuo, no se cobrará si se anula con una antelación mínima de 2 días. ¿Tienes alguna duda, tienes alguna pregunta que hacerme con respecto a esto? Un modo más flexible de tratar el tema del dinero podría ser como sigue. Claudia, es necesario que sepas que no se interrumpe un tratamiento por problemas económicos. Es decir, una vez que ya hemos comenzado la intervención, si por lo que sea en algún momento del tratamiento sufres dificultades monetarias, este no se verá interrumpido, si bien haremos un acuerdo de pago posterior o parcial. Debo aclararte que no se trata de un favor ni siquiera de un planteamiento solidario, sino que puramente profesional y flexible para que puedas conseguir realizar un cambio personal sin necesidad de estarte planteando que este pueda ser interrumpido por una circunstancia económica. La dimensión que hemos llamado de información y datos es una dimensión extremadamente amplia y quizás la más importante porque es la que se entronca fuertemente con aspectos deontológicos de la profesión. En términos generales, en esta dimensión del encuadre nos dedicamos a fortalecer de manera informada y precisa el marco de seguridad y confianza que puede depositar en nosotros en términos de la información sensible que el cliente o el paciente pueda proporcionarnos. En un extremo de esta dimensión se encuentra, y en relación al encuadre, el consentimiento del paciente a que durante la sesión registremos información personal de algún modo. Deberemos esclarecer la forma en que esta información será utilizada y quiénes tendrán acceso a ella. Un aspecto importante es quién es responsable de su almacenamiento y resguardo. Son estos últimos aspectos que no solo se tratan verbalmente en la primera sesión, sino que están claramente definidos y asegurados bajo la Ley Orgánica de Protección de Datos, la ley que garantiza el derecho a la protección de los datos de carácter personal y que define las responsabilidades, los modos de aseguramiento y los niveles de protección que se deben respetar. Será necesario que el paciente o el cliente autorice de manera explícita los términos de aplicación de dicha ley, firmando la correspondiente autorización. Os animo a leer los contenidos de dicha ley y su aplicación en nuestro ámbito, si bien son aspectos que serán tratados en otra asignatura de este máster. En cuanto al respeto a la intimidad, es necesario que el paciente sienta la seguridad de que no se indagará de aspectos sensibles que no estén claramente justificados y que se respetará su pudor desde la sensibilidad del profesional con el cual se encuentra, pero quien se lo habrá asegurado ya tempranamente en el encuadre. Probablemente en este sentido sea conveniente siempre ir avanzando en ciertos aspectos de información a medida que se avanza en el lazo y alianza y confianza terapéutica. Del mismo modo, el consentimiento informado consiste en que el paciente sea libre de aceptar o no la intervención una vez que se informa y aclara las dudas que pueda tener acerca de ella, después de que le hayamos informado de lo que le proponemos. Esto implica que el paciente debe conocer las limitaciones, los riesgos en caso de que existan y las alternativas a la intervención que se le propone. Debemos asegurarnos que comprende la información que a este respecto se le dé, de manera que realmente consienta a ello con pleno conocimiento de información. Esto se aplica tanto a la fase de evaluación como a la de intervención. Del mismo modo, la información que ha de plasmarse en un informe será previamente informada al paciente y este deberá aceptar los términos de la misma, habiendo algunas excepciones a esto, como en el caso de ciertas especialidades, por ejemplo la psicología forense. Pero en términos generales y a nivel del psicólogo sanitario, es claro que el paciente debe aceptar y consentir la información que sea por escrito y en el caso de que se comparte información con un equipo multidisciplinar, por ejemplo, o con otro psicólogo para derivarse, el paciente debe consentir el traspaso de la información y siendo informado de qué tipo de información se va a compartir. En relación al derecho a la confidencialidad, este es un tema de alto interés y que entronca claramente con lo deontológico o la ética profesional. Como Echeburúa plantea en el 2002, el derecho a la intimidad es un derecho ligado a la dignidad de las personas. Y en concreto, la esfera individual de la persona tendría 3 esferas más particulares, que serían la esfera privada, donde se encuentran los comportamientos que la persona desea proteger de los demás en general, la esfera confidencial, que abarcaría o englobaría la que la persona transmite a solo determinadas personas de su confianza, y la esfera del secreto, que el sujeto, estando en ella, lo que el sujeto mantiene inaccesible a cualquier persona. Siendo estas 3 esferas existentes, habría que tener claro que debemos respetar los distintos niveles de confidencialidad que requieren informaciones sensibles y personales. Sin embargo, si bien es cierto que en el entorno terapéutico tenemos un resguardo confidencial de toda esta información y nos comprometemos a la confidencialidad porque el marco terapéutico requiere dicha confidencialidad, dicho grado de confianza y de respeto a la información en un entorno terapéutico exclusivo y protegido de las miradas, entre comillas, desde fuera, es necesario también informar en el encuadre al paciente acerca de los límites de la confidencialidad. En concreto, ante 2 tipos de situaciones, frente a la certeza o sospecha fundamentada de que se encuentra el paciente u otros amenazados de riesgo de daño o de muerte, o frente a situaciones de maltrato o indignidad, sobre todo menores y ancianos o personas vulnerables.
Ese es uno de los aspectos que es un límite a la confidencialidad y obliga al profesional a quebrarla. Además, ante un mandato legal o judicial, estaremos obligados a romper el secreto profesional que el sujeto puede haber creído inquebrantable en algún momento. Por lo tanto, es necesario esclarecer estos límites tempranamente, de manera que el paciente no se vea sorprendido al momento de desvelar información secreta o confidencial que sea altamente sensible. Debemos pensar que los pacientes suelen confundir estos aspectos creyendo que el espacio psicoterapéutico está salvaguardado por el secreto profesional. Ya vemos que eso es así, excepto en determinadas situaciones que serán las que debemos claramente informar. En esta dimensión que hemos llamado dimensión paciente, queremos hacer hincapié en una especial atención prestada a nivel del encuadre a las expectativas que el sujeto traiga acerca de esta situación terapéutica. Tanto a las expectativas como a las incertidumbres. Hemos comentado en varios momentos de esta presentación que los pacientes no suelen traer una clara conceptualización de lo que es una situación psicoterapéutica. Hay más mitos, más creencias erróneas de lo que nos imaginamos al respecto. Por lo tanto, es de especial foco de atención, o debiera ser un especial foco de atención en el momento del encuadre o en los distintos momentos de encuadre. Preguntar acerca de qué es lo que realmente pensaba, qué es lo que realmente creía acerca de estos aspectos, si tiene alguna pregunta al respecto, si maneja aún incertidumbres, si quedan dudas acerca de cómo se lleva la situación terapéutica más allá de lo que vaya a ser un aprendizaje posterior. Es importante que nos aseguremos de que hay un suficiente nivel de comprensión de los aspectos que hemos informado. En este punto es relevante muchas veces el cuestionamiento que se presenta frente a el cliente, que puede ser el padre o la madre o ambos, frente a un paciente que pueda ser un adolescente. Evidentemente no hay un límite de edad ni mucho menos, sino que hay un continuo de comprensión y también de derechos por parte de los jóvenes, los niños, los jóvenes, los adolescentes acerca de su consentimiento, el grado de información, la confidencialidad a la que estamos obligados, los límites que esta confidencialidad va a tener, en fin, todos estos aspectos que pueden ser complejos deben ser preguntados, nos debemos asegurar de que el sujeto tiene un suficiente nivel de comprensión de estos aspectos. Por otra parte, en la dimensión paciente hemos incluido también aquella parte de compromiso técnico y profesional del psicólogo de poner al servicio de las necesidades del paciente su saber, sus técnicas y sus procedimientos, siempre limitándolo a esto. Es muy frecuente que los pacientes se sientan muy agradecidos porque vienen desde el sufrimiento, desde el dolor, desde el problema a una psicoterapia, y por lo tanto suelen agradecer el entorno que les brindamos en una primera sesión y a partir de ella, ¿no? Pero es necesario ir marcando los límites y irlo encuadrando desde la aclaración de que todo lo que ponemos al servicio de nuestros pacientes no es más que un conjunto de saberes, un conjunto de conocimientos plasmados en técnicas y procedimientos que conforman lo que llamamos situación psicoterapéutica, intervención o tratamiento. Es importante que lo hagamos desde lo profesional, con un compromiso de hacer las cosas lo mejor que sepamos hacerlas y al servicio del paciente, siempre desde un nivel profesional y técnico. Esto fomenta la autonomía del paciente, que también en esta dimensión es necesario que la tratemos. La autonomía del paciente, que es un objetivo que persigue toda psicoterapia, es también un aspecto importante en el encuadre, porque ha de ser no solo un objetivo terapéutico, sino que es una condición a favorecer desde el encuadre para que el paciente sienta que tiene la libertad, y que realmente la ejerza, de participar de la intervención, de limitarla o finalizarla, incluso si lo desea, con plena libertad y autonomía. Otra cosa será cómo encuadrar esa situación, ¿no? Cómo hacerlo para que el paciente se vaya no vulnerabilizado y se vaya fuerte, que vaya a manos de otro profesional, que lo derivemos. Pero ese es otro aspecto. Aquí lo que es importante resaltar es que ya en el encuadre debemos estar fortaleciendo el sentido de autonomía del paciente sobre en la propia situación terapéutica, lo que no significa no respetar el encuadre, sino que al contrario forma parte del encuadre. Eres libre de participar en esta terapia porque vienes a ella de manera voluntaria, y como tal puedes plantear la finalización de ella si consideras que es necesario. Lo único que te pido es que lo informes y me des tiempo para poder hacer un cierre en condiciones. Esto último puede ser un ejemplo suficiente para tratar este aspecto. Probablemente no totalmente completo, pero da una pista de cómo poder tratar este tema. A lo largo de esta presentación hemos expuesto los distintos aspectos o dimensiones que nos parecen relevantes de cara al encuadre psicoterapéutico.
También hemos comentado algunos extremos de diferentes enfoques. Por ejemplo, el encuadre tiene distinta relevancia. Sin embargo, en todos los enfoques terapéuticos, en todas las situaciones terapéuticas, es importante atender al encuadre por la multitud de argumentos que hemos dado en esta presentación, desde disminuir las incertidumbres del paciente hasta dar un marco de confianza y seguridad para que él pueda desarrollar su objetivo psicoterapéutico con la certeza de estar siendo bien atendido, tanto en lo estructural administrativo como en lo confidencial y su propia intimidad. Desde los enfoques cognitivo-conductuales hacia los enfoques psicodinámicos, pasando por muchos otros, el foco en el encuadre es diferente. Sea como sea, y teniendo cada uno de nosotros un enfoque particular o incluso siendo integradores, es necesario que atendamos a estos aspectos cada vez de una manera más consciente y más detallada. Es importante que cada terapeuta tenga una especie de guión de cómo tratar el encuadre, de cómo desea tratar el encuadre, respetando su estilo terapéutico, su estilo personal. En este sentido, las tareas que aquí os vamos a proponer tienen que ver con esta generación de un modelo, un guión propio que nos sirva de estructura para esta etapa tan importante en la situación psicoterapéutica. Hemos visto cómo muchos aspectos del encuadre se relacionan con aspectos, obligaciones éticas y deontológicas. No nos olvidamos de ello y por eso queremos finalizar este aspecto con una orientación, y es antes que saber cómo resolver un dilema ya presentado, antes que saber cómo actuar frente a una situación problemática desde lo ético, desde el encuadre, desde el comportamiento profesional, es mejor prevenir, y esto siempre se logra si tenemos muy altas las expectativas, si tenemos más que muy altas unas expectativas, si tenemos un marco de comportamiento profesional que esté orientado a la excelencia. Algo así como el mejor hacer es siempre una máxima a tener claro, pensando siempre y monitoreando nuestro comportamiento para ejercer la profesión desde unos límites comportamentales claros y precisos. Esperemos que con esta presentación os hayamos podido mostrar y exponer claramente el concepto del encuadre, y que lo conceptualizamos finalmente como aquello que da los márgenes a lo que será la situación terapéutica. No es realmente una parte que se hace al comienzo de la situación terapéutica, sino que realmente el encuadre, aunque se trate al comienzo, a veces en medio, y ya hemos visto que también al final, realmente consiste en los márgenes tanto físicos, administrativos, personales, de información, de relación, que darán sentido a lo que viene dentro de ello, que es la situación terapéutica con sus otras variables.